interpretación. En todo caso, hago lo que hacen todas las personas, tratan de leer una cantidad de cosas que le informan, pero no necesariamente esas cosas deben ser las más relevantes para la propia disciplina, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, el texto de Jacques Rancière, que había hecho sobre los periódicos franceses, sobre la prensa obrera francesa, que era una selección de textos, bueno, me pareció interesante y dije, acá va. Y sobre todo lo que hizo Dalton con los trabajos sobre la ilustración, ¿no? Y ahí, bueno, pero claro, ellos tienen esos archivos que nosotros no tenemos. Entonces, qué sé yo, quiénes escribían, cómo distribuían, que es uno de los capítulos que ustedes leyeron. La verdad que es muy difícil reconstruir eso. Y ahí, esta idea de buscar huellas, indicios, no sé si vale la pena nombrar a Ginsburg acá, pero lo cierto es que prácticamente el trabajo se va armando con eso de encontrar indicios en otros lados y no solamente en los periódicos. Pero referida a la prensa, esta prensa que se llama alternativa, y que después quiero decir una cosita, espero no olvidarme, ahí leí el trabajo de Zunkel. Y aunque él me parece que es un poco, bueno, que trabaja para otro periodo, que tiene que ver con la experiencia política en Chile en un momento determinado, en un momento en el que yo no estoy pensando. Lo cierto es que me parece que eso, no sé si como matriz a veces queda como muy duro, ¿no? Pero como ciertos discursos que vienen del lado iluminista, discursos que vienen más del ámbito de lo simbólico, me parecía que permitía estructurar, organizar los argumentos que yo iba a desplegar en el texto, pero que eran insuficientes porque los veía como puestos, y en realidad yo no los veo como puestos, los veo interrelacionando, formando parte de un espacio amplio donde circulan diferentes discursos. En todo caso, la prensa obrera los toma. Entonces, si bien los usé para mostrar cómo se buscaba organizar, cómo se describía, o iluminar, y cómo se describía las situaciones de trabajo, lo cierto es que no lo pensé en la misma dirección que Zunkel, al contrario, me fui para otro lado. Porque bueno, acá hay una cosa que me parece que yo no sé si se desprende del texto, pero en todo caso sí pensé mucho cuando lo hacía, es que que estos textos son alternativos en tanto están, digamos, buscando educar, ¿no?, a los trabajadores, pero que las herramientas que toman forman parte, están circulando, digamos, están disponibles, ¿no? Lo puede usar la prensa burguesa o los periódicos obreros. Yo no estoy pensando en algo opuesto, digamos, opuesto en términos discursivos, en términos de lo que se dice, pero en los elementos que usan son elementos comunes, ¿no? Y que están como delimitados por los recursos que ellos tienen. Por ejemplo, el uso de la fotografía no se va a comparar a Caras y Caretas, sino que Caras y Caretas hace de la fotografía, qué sé yo, un tema, ¿no? Acá son unas fotografías todas pastosas, que no se ve nada, entonces, ¿cómo no se puede pensar del mismo modo, ¿no?
Sin embargo, para mí se destacaron dos cosas que eran importantes. Una es el uso del montaje, y eso yo lo pongo. ¿Por qué digo el uso del montaje? Bueno, lo usaban para los carneros, ¿no? Ustedes saben qué son los carneros. Pregunto porque una vez un estudiante también me preguntó qué eran los carneros. Pero bueno, quizás el alma de Maestrita Ciruela lo que me salió. Pero ahí es donde el montaje es como que es usado profusamente por el periódico, ¿no? La oveja con la cara del rompehuelga, es así. Y francamente a mí me llamó la atención, porque en los años 20 esto las vanguardias la utilizaban, pero bueno, eran las vanguardias artísticas, las vanguardias estéticas, no sé. Y acá esto hacían un montaje en cada huelga, y yo diría desde fines del 10 y en los 20, ¿no? Entonces eso sí me parece que es interesante, pero eso está relacionado con el carácter político, me parece, que tienen estos periódicos y bueno, y la función que cumple, la función de denuncia que cumple ese montaje. La segunda cosa que me parece que es interesante es el uso del dibujo, porque esos dibujos tienen, por un lado, la función de decir sin palabras, esas historias sin palabras, que también tienen ese carácter pedagógico, ¿no? Y que se podía ver en la lucha entre el capital y el trabajo, o bueno, en las formas en las que es representado el chancho burgués. Digo, ahí juego con cómo se nombran a los explotadores, con los nombres de los periódicos, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho como algo distinto esto de las historias sin palabras. Sí, estoy diciendo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos decimos que la expansión de la prensa tiene que ver con la ampliación de la lectura, con el proceso de alfabetización, Digo, miramos los censos, demostramos que creció la inscripción en las escuelas y demás, pero lo cierto es que acá no todos los trabajadores están alfabetizados, ¿no? Y en ese sentido, el valor de las imágenes me parece que tiene su fuerza. Y esto de las historias sin palabras entra en ese campo, que ya lo habíamos visto cuando con Daniel James hicimos un trabajo sobre los ucranianos, cuando usamos la fotografía para ver cómo un obrero que no va a escribir, ¿no? Construye una narrativa a partir de las imágenes. Pero lo cierto es que me parece que ahí hay algo interesante en la cuestión de las imágenes. Y historias sin palabras. Me parece que había una tercera cosa, pero como ya me fui del libreto, me olvidé. Entonces, en el uso de las imágenes me parece que hay una novedad. Sin embargo, no me parece tan novedoso, y en esto voy a coincidir con la nombra a Silvia, porque Silvia ha hecho una lectura crítica, Silvia Zahita me refiero, del texto. No, ahí atrasa. Atrasa quiere decir que en la crónica literaria, en los poemas que publican y demás, es lo que se podría llamar una mala literatura, salvo cuando aparecen figuras como, no sé, Giraldo, González Tuñón, Álvarez Yunque. Pero bueno, yo estoy muy acostumbrada a leer mala literatura, porque todo
todo lo que tiene que ver con... No, lo digo en serio, no lo estoy diciendo en broma. Yo nunca lo hice, nunca hice esto que les voy a contar, pero yo pienso que se puede construir algo así como unas ciertas, no sé, se llamarán generaciones, grupos de novelas relacionadas con el mundo del trabajo. Y les puedo asegurar que todas las que leí, salvo algunas poquitas excepciones, que son las contemporáneas, son el trabajo de Tarkovsky, o una de Diamela Iltit, la chilena, que incluso ella en esa novela, no me voy a acordar el nombre, toma, ya voy terminando porque sé que me faltan 3 minutos. No somos tan... Diamela Iltit en ese trabajo que muestra, yo les diría, no sé, las formas exacerbadas que tomaron las transformaciones neoliberales. El caso es el chileno, ¿no? Y entonces esa apatía e indiferencia de esa empleada del supermercado, ella en cada capítulo lo comienza con un párrafo de los periódicos chilenos del principio del siglo, haciendo como un contrapunto entre la pasividad, la indiferencia, la alienación, dirían otros, ¿no? de este mundo contemporáneo y este otro que parece ser pleno de, pero que no tiene tanto de pleno, ¿no? Que es el de los periódicos que llaman a la organización, a la lucha, a enfrentarse con los patrones, con el Estado y con quien sea. Y la cosa que quería decir, la tercera cosa que me había olvidado respecto a los dibujos y a los grabados, y esto me parece que también es importante. Yo no soy a veces muy generosa conmigo misma con las producciones, ¿no? Pero yo creo que eso aporta el libro es el vínculo de los artistas del pueblo con estos trabajadores, porque está dicho, ¿sí? Pero cuando se estudia a Abraham Vigo, a quién es otro, Hebecker, te miro, Analia, a ver si me ayudás, pero todo ese grupo que en los 30 van a ser los grabadores, los artistas del pueblo, se dice que están vinculados con los trabajadores, pero en realidad se analizan las obras en las que ilustran las tapas de los escritores y no, o los grabados en los que están pensando la huelga y demás, pero que constituyen obras artísticas. ¿Estos tipos se vinculaban o no se vinculaban con los trabajadores? ¿De qué modo? ¿O sus temas eran temas obreros? Bueno, a mí me parece que el libro aporta una mirada sobre los vínculos entre artistas del pueblo y trabajadores, porque yo pude, porque estaba atenta, porque podría haber pasado sin pensar esto, ¿no? Los grabados, ¿no?